Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre los temas que estamos tratando? ¿Alguien estuvo leyendo algo? ¿No le quedó? Profe, a mí me quedó una duda del capítulo 5 de Sí. sistemas de teleprotección a distancia. Cuando se utilizaban los cables de las líneas telefónicas, no me quedó clara esa parte. Creo que es la hoja 200. Sí, lo que se llamaba hilos pilotos. Sí, O no sea, me queda claro cómo se comunican, digamos, físicamente con la protección. Entiendo claro, cómo es el principio de funcionamiento, pero no. la protección, como era antes, eran tipo electromecánicas y, y bueno, y tenían como un circuito de, o sea, que si operaba, o sea, es como que mandaba una tensión por el hilo piloto y se comunicaba. Por lo general era como que era como un esquema de bloqueo que se hacía, ¿no? O sea, era lo más normal cuando era así por piloto. Por un lado, es que el cable en donde se aplicaba eso, o sea, donde se aplicaba la teleprotección, eran cables cortos, ¿no? Entonces, por eso se podía usar así un cable tipo piloto, ¿no? Un cable que en general eran 2 o 3 cables. Claro, pero esos cables ya estaban instalados y eran, digamos, el uso principal era para líneas telefónicas. No, o sea, en realidad el- O lo que hace referencia es que son era- cables tipo par trenzado y. no, eran cables dedicados para eso. No era que se usaba la red de teléfono, sino que eran cables como los de teléfono, así, de esos tipos así, alambre, eran esos alambre, o sea, los cables viejos que eran como de tela y alambre. Y bueno, y se mandaba también, así como hoy se manda la fibra óptica, ¿no? O sea, se manda al costado del cable como para comunicar exclusivamente a los relés, ¿no? O sea, no era que se ponía un módem, no existían esas cosas antes, ¿no? O sea, después apareció el tema de los módems, pero tampoco se utilizó los módems para este propósito, porque necesitas que sea en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces lo que se usaba por lo general eran equipos, o se sigue usando, ¿no? Así tipo de microondas, ¿no? O sea, que se hacía por aire la comunicación, pero con un equipo que está como suplemento del relé, ¿no? O sea, el relé no genera las microondas, sino que se pone otro equipo bueno, después está capaz hasta ese otro equipo comunicado, o sea, con otro equipo de comunicación, que es el que después termina enviando por la antena alguna señal al otro extremo, ¿no? Y el tema de los pilotos, por eso siempre había problemas con los pilotos, porque perdían la aislación, o sea, era todo, o sea, por lo general se terminaba después descartando, ¿no? O sea, era como que no se utilizaba. Y el Acá, uso, acá encontré la hoja, es la 500, es la 253. Y acá lo que decía es sí. que hay veces que se alquilaban a las compañías de teléfono. Bueno, sí, podría ser que se utilizara alguna línea de teléfono que ya estén, sí. Pero fuera de uso de la línea, digamos, para el propio uso telefónico. Claro, era exclusivamente para esto, ¿no? No es como ahora que vos podés mandar en un mismo cable. Con distintas Podés frecuencias.
datos y esas cosas. O sea, era algo exclusivo, no podías usarlo después ese cable para el teléfono, ¿no? Sí, por supuesto que era algo exclusivo. Sí, tal vez se utilizaban los cables que ponían en las compañías, también podría llegar a ser. Después había otro sistema también de hilo piloto, que era un relé diferencial, ¿no? O sea, los relés diferenciales también utilizaban hilo piloto, o interdisparos también se hacían con hilos pilotos que eran así con cables, que era, por ejemplo, si no tenías un interruptor en la subestación que estabas, entonces, o sea, poner que tenías que directamente el cable entraba a la subestación, un seccionador y ya iba el equipo, ¿no? A un transformador, por ejemplo. Y el interruptor de ese cable y el transformador estaba en la otra subestación, en la subestación remota, en la subestación que alimentaba. Entonces había un sistema también de que un relé hacía auxiliar, que eran así también algo electromecánico. Cuando operaba, era como que le mandaba una orden a otro relé, que solo lo único que hacía era recibir esa orden y mover un contacto y dar un disparo al interruptor, ¿no? Era como si fuera un disparo remoto, digamos, ¿no? Que se mandaba también por hilos piloto. Esos eran sistemas así viejos que se utilizaban antes. Y después, bueno, el uso de la función diferencial también. Pero bueno, esto ya es como que no se usa más, ¿no? O sea, hoy con el invento de la fibra óptica, es como que es cubrir como un montón de cosas, o sea, el tema de la fibra óptica que no se perturba con la falla, es muy rápido, es como que aparte puedes mandar un montón de señales, es como muy, o sea, reemplazó todo el resto, ¿no? O sea, la fibra óptica. Por eso yo le había dicho que estudiaran un poco el tema de la fibra óptica, porque eso es el presente y el futuro, ¿no? O sea, de las comunicaciones. Leo, un Sí. comentario más, que quede claro que algo justamente en la pregunta de Leandro quedó medio ahí escondido. Siempre, o sea, uno como ingeniero de la parte de protecciones va a pedir que el vínculo entre una punta y la otra, indistintamente del que sea, que en este caso, como plantea Leo, hoy ya en general la tecnología es directamente fibra óptica, que sea exclusivo. Porque vos cada acción sumás tiempos y sumás probabilidades de error. Nosotros particularmente hicimos algunas pruebas de intentar enrutar las fibras por otros lugares y tener caminados alternativos y qué sé yo. Pero en definitiva tenés un problema que es la confiabilidad del sistema y los tiempos de respuesta. O sea, vos estás esperando, eh, no sé, 15, 20, 30, 40 milisegundos una señal de aceleración, por decirte algo. Después vamos a ver bien para qué sirven y cómo se usan y qué sé yo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos aplicaciones en las que planteamos de que si 20 milisegundos o 40 milisegundos se mantiene una señal, pasa tal cosa, o si coinciden dos señales en tal momento. Entonces, si vos pones 14 switch en el medio y los de comunicación te dicen, sí, sí, la señal viaja bárbaro, no tiene ningún problema, qué sé yo, después cuando vas a la vida real, no, pues justo el switch ese lo que pasó es que tenía un problema de mantenimiento. Entonces, en definitiva, todo lo que vos gastás en equipamiento para tener una red mejor, óptima y eficiente, cuando necesitas que funcione, no funciona. No te digo que sea el caso, que nunca funciona, pero puede pasar que vos dependas de un disparo por intermedio de un equipo de este estilo y que no dispares otra punta y que termine prendiendo fuego una subestación porque no disparaste. Y después empiezan los peloteros de yo no tengo la culpa, vos no tenés la culpa, quién es, de quién, viste, y nadie se quiere hacer cargo del quilombo. No digo que vaya a pasar siempre, lo que digo es, si tenés la posibilidad de elegir de que sea un vínculo exclusivo para las protecciones,
gol de mitad de cancha. Te asegurás que nadie mete la mano ahí, que nadie está hinchando las pelotas, y cuando vos necesitas el canal está completamente para vos, que no tenés ningún tipo de limitante. Ahora, si vos lo planteás y te dicen no se puede, bueno, listo, expondrás vos tus condiciones o por qué querías un canal especial y exclusivo para vos, y bueno, después que queda sentado que vos no querías que la situación sea así. Porque mientras, digamos, así a nivel amigo, ¿no? Mientras que está todo bien, somos todos amigos. Ahora, cuando la cosa no funciona, empiezan a, viste, a repartir el quilombo para todos lados. Y nadie se quiere hacer cargo del quilombo. Pero, en definitiva, como concepto general, es el vínculo de comunicación para las protecciones entre un extremo y el otro tiene que ser exclusivo. No se comparte con nadie. Sí podés compartir, lo que se suele hacer es un cable de fibra óptica, tiene como, son multifilares, tienen varios filamentos adentro, en general. Vos no vas a pedir que un cable de muchos filamentos sea exclusivo para vos. Lo que necesitas son uno, dos, tres, cuatro, los que haga falta, los que necesites vos por el motivo que sea, esos sí exclusivos para vos. El resto de la fibra puede estar con otra información que no pasa nada. Justamente, perdón, justamente lo que decía Leo, que no tenés dramas de interferencias eh, por la tecnología de la fibra óptica. Pero sí que ese pelito exclusivo es para vos y que nadie lo comparte. Es solamente exclusivo de protecciones. No, no te robo más tiempo, Leo, perdón. Sí, ahora están ofreciendo, ya ahora me olvidé un poco el nombre de cómo se llama, pero hay unos equipos como que te van como switcheando, o sea, y te van como buscando el camino más rápido, más eficiente o más... y bueno, y eso es como que te busca o sea, cualquier red que tengas, tanto fibra óptica o cobre, es como que acepta, ¿no? Estos equipos, ¿no? Son como de multi... Y eso están queriendo lo estaban ofreciendo para Sí, ponerlos en los equipos diferenciales, claro. ¿no? Hasta que Google Maps se perdió, ¿no? Y después la cagamos. Claro, bueno, y sí, por O eso, un sea, poco el tema de confiar después en esos equipos. Es más, hasta querían como, o sea, por eso los fabricantes de los equipos te van a tratar de convencer de que sirven, de que se pueden utilizar, y bueno, uno tiene que después saber qué es lo que quiere y para saber después hacer un por ensayo eso, sí, sí, y determinar si sirve o no, ¿no? O sea, cuando hablamos de la parte de teleprotección, es como que tiene que ser algo, por eso todo el tiempo, yo lo decía la otra vez, es como que tiene que ser algo confiable y tiene que ser o sea, que opere en un tiempo muy corto, ¿no? O sea, no puede ser confiable y que opere en más de 100 milisegundos, ¿no? O sea, tiene que ser algo que esté dentro de los 50, a lo sumo hasta como máximo 100 milisegundos. Porque si no ya no me sirve de nada, ya si no pongo ya una zona 2, como estábamos viendo en 250, 300 milisegundos y ya no necesito un equipo de teleprotección, ¿no? O sea, sí, obvio. la gracia de tener un equipo de teleprotección es como hacer como una coordinación también un poco más segura, ¿no? O sea, uno podría ya subir un poquito los tiempos de zona Claro, 2 porque tenés la teleprotección. que te lo acelera casi instantáneamente. Esa es la ventaja de la teleprotección. Si no te Claro. funciona para eso, es como que no Y funciona. no Y el está. tema, Es como, o sea, es como que, ¿para qué le pongo? Bueno, yo le quería mostrar un poco, que le había dicho la clase pasada, cómo es así los software del relé. Yo acá tengo armado dos, el de ABB y el de Schneider, o sea, el Nikon de Schneider. Vamos a empezar por el de ABB,
Después, bueno, acá está el SRG, que es de Nikon. Y como para que vean ustedes, y como bueno, y de acá van a surgir varias cosas o varias funciones que después vamos a tener que explicar el por qué lo vamos a explicar, ¿no? O sea, por qué es necesario conocer de estos temas. Bueno, este es el software de ABB, que es el PCM 600, que es para toda la línea de Red, Rec, bueno, 6500, 650, 670. O sea, la línea 500, que es la anterior, era con otro software, ¿no? O sea, cuando hicieron después este software, para que ya lo llevaron también para meterle todo lo que es la nomenclatura, y como para hacerlo ya 61850 en forma nativa, ¿no? Al relé. O sea, como para un poco ya, yo creo que los nombres los sacaron de la línea BB, ¿no? Porque es como que bastante parecido a como lo venían llamando los bloques y las funciones. O sea, acá el relé, por un lado, se puede ir armando, ¿no? O sea, uno puede ir armando todas las placas de salidas y entradas, o todas salidas, o todas entradas, pueden ser toda esta placa, toda esta hilera, puede ser todas entradas, pueden ser todas salidas, o puede ser un mix de entradas y salidas, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera. Después está la parte de alimentación, o sea, acá debe estar la placa de la fuente. Después está la placa de la comunicación, que bueno, en este caso depende después lo que uno pida, ¿no? Si uno pide que tengan los conectores RJ45 para red de cobre o de fibra óptica, o bueno, si tiene algo viejo, algún borne serial o alguna DB9, depende, ¿no? De lo que uno tenga en instalación como parte de la comunicación. Esto, por un lado, está la comunicación del equipo en sí, que me va a dar toda la información de lo que es la oscilografía, del ajuste. Todo esto que estamos viendo puede enviarse a alguien que lo quiera ver en forma remota, ¿no? O sea, después en el frente también tiene un puerto, pero bueno, ya ahí hay que ir directo, o sea, estar presente adelante del relé para comunicarse, ¿no? O sea, los que van así de mantenimiento a cargarle el ajuste y configuración, que sería un poco lo que está dentro de este software, lo hace en forma frontal, y bueno, después lo ensaya, ¿no? Le pone, acá serían las entradas analógicas en estos bornes, donde, pues bueno, en este caso hay una placa sola en este dibujo, ¿no? Pero podría ser que tenga más de una placa de entradas analógicas, y bueno, y utilizarlo como para distintas bahías, ¿no? Lo que tiene esta forma de armar el equipo es que como que lo pueden un poco como armar como uno quiere, ¿no? O sea, uno podría utilizar hasta un mismo equipo para proteger, no sé, 4 bahías, ¿no? Por ejemplo. Y le pongo las entradas analógicas correspondientes para cada bahía, y bueno, después tengo que tener las funciones internas, que ahora las vamos a ver, que me cubran para armar 4 bahías distintas, ¿no? Entonces, lo que me dice acá en la configuración esta del hardware,
que, o sea, según en el slot en donde yo tenga ubicada las plaquetas, qué tipo de plaqueta tengo, ¿no? O sea, que esto después está en el manual, qué significan estas plaquetas, ¿no? Pero la BIM es una plaqueta bueno, ahí acá lo está diciendo, es un módulo de entradas, solo de entradas, de salidas, la BOM, y la IOM es de entradas y de salidas, ¿no? Una mezcla. Entonces, bueno, esto yo se los comento porque esto es como todo, de acá comienza, ¿no? Todo. Es como que le toca asignar los bornes y de entradas y salidas y de entradas y salidas, dependiendo de cómo estén ubicadas las plaquetas, ¿no? O sea, esto no siempre todos los relés van a estar de esta misma forma. O sea, quiere decir que lo primero que hay que hacer es verificar cómo están ubicadas las plaquetas, porque acá parecen todas iguales, ¿no? Uno no distingue si son de entrada, si son de salida. Entonces, tienen que saber muy bien cómo llevar esto después a la parte física, ¿no? No poner a las entradas, conectarle como si fueran salida, porque quemamos la salida, ¿no? O sea, hacemos un cortocircuito. Después, esta plaqueta que dice, bueno, que tiene 7 corrientes, la plaqueta de analógica, y 5 tensiones, ¿no? Que es lo típico para un relé de impedancia. Este es como tenemos armado un REL 670, que se usa para impedancia. Y bueno, y acá está también en donde está ubicada la plaqueta de comunicación. Y bueno, acá está el frente, ¿no? Que acá está cómo me comunico con un RJ45, o sea, a través de una plaqueta de red, me puedo comunicar con el relé de frente. Tiene, bueno, acá toda una cantidad de LED y el display, ¿no? Que en este caso es un display bastante grande, como para si uno quiere poner el esquema de la bahía, se podría dibujar acá, y bueno, también se puede hacer que vaya tomando las señales y representar en el display la posición del interruptor, de los seccionadores, las tensiones y corrientes, la potencia, podría también ponerle. Bueno, el hard sería eso. Bueno, distintos grupos, ¿no? Que uno tiene. Después, bueno, la hora. Esta es la hora para toda la parte de eventos, que esté en hora. Cada cosita de estas son bloques de funciones, ¿no? Que bueno, yo lo llamo así, bloque de funciones. No sé bien si salió del manual de este relé, pero es como que cada función la va separando en distintos bloques, ¿no? O sea, lo que tiene la forma de hacerlo ABB. Que después esto se puede trasladar, esa idea se puede trasladar a otro tipo de protección, como en ese concepto así de que cada función es un bloque, ¿no? Que ahora después lo vamos a ver en cómo llevarlo al de Schneider. Bueno, también está la parte de los hilos que le llamamos nosotros, que es el reporte de disturbio. Y bueno, después están, por un lado, o sea, si uno se para en el relé, bueno, están todas este menú, que después está ese monitoreo de señales, que uno podría hacer conectado al relé, como un monitoreo de señales, ¿no? Cuando uno lo está analizando, lo está estudiando. A ver si me conectó.
Lo que pasa capaz que al no estar conectado con ningún relé, capaz que no se abre esa... no, sí se está abriendo. A ver si se abre. Se recolgó todo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahora? No, por ahora No, ninguna, por ahora profe. Bueno, lo que sí... ahí está. Pero bueno, como no tengo el relé, no tengo nada, ¿no? Pero uno podría hacer como un monitoreo de señales de analógicas, o sea, de estas placas que vimos, se pueden ver si están activa la entrada, si se mueve el contacto, o sea, o por lo menos le llega la orden, ¿no? De la parte lógica o de la parte del microprocesador. Después, está bueno para extraer oscilo, que tampoco no lo voy a abrir porque como no estamos comunicados con el relé, no vamos a traer nada y va a estar buscando la comunicación y no va a encontrar nada, pero podríamos extraer todo lo que son los disturbios internos, ¿no? Un poco lo que vimos estos días, que el oscilo ese con las señales analógicas y las señales digitales que puede, bueno, en el momento de una falla se activa, ¿no? O sea, uno podría hacer que se active con el evento que uno quisiera. Y después están los eventos también, que uno que es un poco en forma así cronológica, qué es lo que va sucediendo, ¿no? Qué funciones se van activando internamente. Este es como que más hay que configurarlo, un poco ya como que está bastante así como todos los eventos, ¿no? Que tienen internamente el relé. Después está el ajuste, el setting, ¿no? Que va a depender, el setting va a depender de los bloques que uno que haya puesto, ¿no? O sea, en la lógica. O sea, uno arma el relé con una lógica, que ahora la vamos a ver, y después, dependiendo de lo que yo fui usando, me va a traer la parte, el setting, ¿no? O sea, de cada una de los bloques de funciones, como le estaba comentando antes. O sea, si no armo esto, el relé no funciona, ¿no? O sea, el relé antes venía preconfigurado, que se llamaba un poco, entonces uno ya lo único capaz que tenía que hacer era asignarle a la salida de tal función, no sé, un contacto, ¿no? O sea, eso era un poco la libertad que te dejaba los relés, que eran también microprocesados, pero de la etapa previa a esta, ¿no? O sea, como los principios. En los principios uno no te dejaba tocar como si fuera la filosofía o la lógica de funcionamiento en sí, la interacción entre cada bloque, ¿no? O sea, internamente la función, el algoritmo no se puede tocar, pero sí yo interactúo entre una función y otra. O sea, bueno, acá como principio, bueno, está acá el índice, después acá... No, pero tengo entendido que siguen viniendo preconfigurados. Uno puede elegir según qué línea esté eligiendo, si es un REL, un RED, 670, 650, 630. Tienen las preconfiguraciones básicas para la implementación, que obviamente salen más baratos, y después tiene el que uno, si quiere hacer ya un poco más de desarrollo para una solución más puntual, ahí sí se le va a pedir a ABB o a la marca que fuese
que le haga con estas entradas o que tiene que cubrir tal o cual cosa. Pero los preconfigurados siguen existiendo. Claro, bueno, yo me refería a que no tenés la posibilidad de esta que ahora les voy a mostrar. O sea, los relés anteriores, por ejemplo, no sé, el EPAC o mismo de la línea BB, lo que era los de sobrecorriente, los SPAG, todos esos equipos que eran así medio electrónicos, medio ya tirando a microprocesado, eran fijos, ¿no? O sea, después también de la línea General Electric teníamos ¿cómo se llamaban? Los DFP, así eran como lo que hoy te dan es hacerte ellos, o sea, ellos te dan esto ya como prearmado, ¿no? Pero vos tenés después la posibilidad de poder hacer, o sea, no creo que te bloqueen esto, ¿no? O sea, esta pantalla, que puede ser que el caso tal vez que sí, ¿no? No te la Pero, bloquean, pero tenés que pagar por el PCM 600 si es que lo bueno, querés para después claro, ponerla a desarrollar. Distinto es si quiero comprar una protección y ponerla en una bahía, quiero ponerla en algún lado, que si yo quiero tener la herramienta para desarrollar ingeniería. claro, por eso el tema son dos cosas, para que se diferencie un poco lo que yo estaba llamando preconfigurado. Claro, una cosa es que te lo configure el fabricante, que sería un poco lo que decís, o sea, que te venga ya como, vos le decías, bueno, yo voy a instalar tal cosa, que también te lo cobra, ¿no? O sea, todo lo que te haga el fabricante te lo va a cobrar, o ya vienen o sea, como ya tienen estandarizados los precios, ¿no? Para tales, o sea, si se utilizan, hacer un relé de sobrecorriente para un transformador, que ya viene todo preparado más o menos, la configuración como para un transformador, y bueno, y toda la ingeniería, porque ahí el proyecto también es como que te lo va a incluir ABB, ¿no? O sea, porque esto va de la mano con el esquema funcional. O sea, uno, si no tiene el esquema funcional, es como que no puede armar la configuración, ¿no? Y al revés, ¿no? Si uno tiene la configuración, es como que lo lleva a armar el esquema funcional del equipo, tal cual como está para que sea lo que conecte con el exterior sea acorde a lo que tengo armado acá, ¿no? O sea, acá lo que yo defino también son lo que es los bornes o las corrientes, los contactos de salida, qué me va a salir por tal contacto de salida, qué función, si me sale el disparo, si me sale la alarma de otra cosa. Entonces, si ya uno lo compra prearmado por el fabricante, le va a venir ya como el esquema de cómo está armado el relé, ¿no? O sea, uno si no tendría que, claro, comprar el PCM 600 y adaptarlo a su ingeniería, a su esquema. Por eso, pero yo me refería a relé, sí, a relé No, eso, justo, te iba a decir preconfigurados, en donde claro. no teníamos estas ventanas O sea, así el, de el, PLC como para uno. Ya era como que lo único que yo le asignaba era, bueno, el disparo va a salir por tal contacto. Pero acá me da la posibilidad de hacer un montón de otras cosas, ¿no? O sea, por eso me da la posibilidad, como les comentaba al principio, de utilizar, por ejemplo, uno de estos bloques de entradas, ¿no? O sea, de corriente o de tensiones, y después asignarlo estos bloques, la salida, que acá es como que sale mi señal de que me entró por estos contactos analógicos, y se la asigno a una función. Y yo acá puedo entrar con otras corrientes de otra bahía, acá no es el caso, ¿no? Pero hagamos, por ejemplo, la posibilidad que tiene,
de entrar por otras señales, ¿no? No por el mismo canal, sino por otros bornes. En este caso no tengo esa posibilidad porque no tengo otro bloque de medición, pero yo podría comprar y armar un relé, que ahora hay una línea Leo. nueva de ABB, sí. Tengo una pregunta, no me quedó del todo claro. Si yo quiero agarrar y comprar un relé de estos, de impedancia, sin proyecto, o sea, solamente quiero el equipo, ¿puedo comprarlo y me viene seteado o no me viene seteado? No, no viene seteado. Sí, No viene seteado. sí viene seteado si vos lo pedís por Claro, ABB. bueno, por Y eso, si uno lo compra y pedís que venga seteado y pagás por el que venga seteado, vos tenés que ya entregarle a Bebé, por ejemplo, tu ingeniería, ¿no? O sea, vos le tenés que entregar un proyecto y ellos te lo van a armar según el proyecto que vos tengas. Pero el tema no solo eso, sino que le tenés que, en tu especificación técnica que armes, ¿no? O sea, vos tenés que, para eso tenés que tener una especificación técnica en donde describas tu filosofía, ¿no? Tu forma de cómo cree que funcione el relé, ¿no? O sea, cómo no voy hace a hacer. falta, perdón, pero no hace falta dar la filosofía o la arquitectura si uno sabe qué protecciones va a necesitar usar y cuál va a querer sí o sí que estén, se manda a pedir directamente impedancia con protección por sobrecorriente, con protección, no sé, le pedimos que tenga sincronización y un HMI mediano, y con eso ABB se termina haciendo será el equipo alto, no sé si ingeniería de yo, el tema de todos, como ya vienen con una ¿Me más permiten un libre. segundo? ¿Puede ser? Quiero detectar lo que aparentemente elaborás en ABB y está buenísimo porque nos podés resolver las cuestiones. O sea, me refiero a estas consultas. Lo que quiso decir Leo es que algunos, me parece a mí, que algunos relés muy viejos, pero igualmente hoy en día se siguen consiguiendo lo que él quiso decir con preconfigurados es que hay relés en que no te permiten elegir nada. Me refiero a, viene un manualcito donde te dice, la entrada 1 es el contacto abierto del interruptor, la entrada 2 es el contacto cerrado, el contacto Como si fuera 4 una es el disparo. Y vos no tenés okay, chance de cambiarlo. Eso es está bien, preconfigurado. No el entiendo. B01 o el A01 si es porque tenés doble interruptor o tenés doble barra o si te... ¿Me explico? No, totalmente, listo, disculpa. A eso, no, no está perfecto. Igual Yo porque justo con esta mezcolanza, o sea, es que un mundo todo esto de las es protecciones exactamente. y es por ahí una palabrita llama marea, pero está bien, ahí entendí No, lo no, que por estaban eso, hablando. por eso. No preconfigurado en ese sentido, porque vos podés pedir, incluso, bueno, en general ABB cuando hace ofertas para todos los clientes, Edenor es un cliente también, les da, o sea, cotiza en general equipos preconfigurados. Entonces nosotros decimos, no sé, es para una bahía de 500, entonces te dan un equipo, yo ahora no me las acuerdo de memoria, si es la A01, la B01, la B02, no sé cuál es, que es interruptor y medio, o que es un sistema de doble barra con doble interruptor o lo que sea. Y eso sí es lo que vos decís que es preconfigurado, el equipo viene semi preparado y ahí engancho un poquito con lo que había preguntado Leandro, creo que era, que vos se lo podés pedir, el fabricante te lo va a entregar, en este caso Bebé te lo va a entregar y te va a decir, mira, si esto es así, te va a dar un template, creo que le dicen, es la parte de planos, pero ya ahí me parece que tenés que entrar por no sé si por el PCM 600 o si por ahí te viene en el manual del relé cómo están descritas las entradas que ellos proponen para lo que vos le estás pidiendo. Y el problema es que en general siempre en obra te piden que agregues alguna pelotudez. Dicen, uy, ya que estamos, ¿no me agregás una alarmita de no sé qué boludez? Y ahí fuiste, porque el fabricante no te va a dar bola, o te lo va a cotizar aparte, obviamente, o te vas a tener que resolver vos solo. No sé si, creo que intenté me echar un poco de todas las cosas. Sí, igual eso yo lo dejaría, o sea, ténganlo presente un poco de armar algo así para algún caso medio aislado, ¿no? O sea,
no poner en sistemas ya armados como los que tiene Edenor o Transener o Edesur, porque ya en el sistema, que un poco tiene que ver, bueno, algún día después vamos a ver si hablamos sobre el apagón y todo eso, ¿no? Que hubo el año pasado, el anteaño. Porque ahí un poco lo que pasó es como que una de las razones, ¿no? O sea, es como que fue una avalancha de cosas, y una que fue un poco la que yo veo como más detonante, es que operaron como en dos estaciones diferentes, en donde una habían usado, o sea, la puso en servicio Siemens, y a otra la puso en servicio ABB. Entonces cada una, en una función, que después, bueno, vamos a hablar cuando hablemos de este tema, usaron como distintos criterios. Uno la usó al arranque y otra la usó al disparo, ¿no? De una función. Entonces eso es como que hubo una diferencia en lo que yo siempre les digo, de que tienen que utilizar la filosofía en todos lados igual, ¿no? Aunque esté mala, ponerle que el día de mañana se equivoquen y esté mala, pero bueno, pero peor es estar mezclando distintas filosofías en distintos lugares, ¿no? O sea, que en una subestación funcione de una manera, en otra subestación funcione de otra forma. Por eso el tema esto de si uno va a comprar un equipo para instalar en Edesur, ¿no? Por ejemplo. O sea, uno tiene que tener muy claro cómo funciona o cómo quiero que funcione el equipo en todo el sistema de la red de Edesur, ¿no? Es un poco lo que yo les quería decir con respecto a que no está muy bueno, salvo casos así aislados, el comprar como algo ya prearmado, ¿no? Porque el prearmado es como que, o por un lado se lo explican o se lo dicen muy bien claro al fabricante como para que se lo haga de esa forma, que ya no va a ser los preconfigurados que están estándar, ¿no? Que ya va a tener que el fabricante tal vez mano y tocar algunas cosas. Nosotros lo que hacemos es, tenemos la especificación técnica de la filosofía, pero bueno, después vamos gente veterana, ¿no? Y le hace como los retoques finales. Pero nosotros compramos el equipo sin configurar, o sea, pero después, por un lado, después se le pide la configuración, ¿no? O sea, y una configuración de acuerdo a como queremos nosotros. O sea, nosotros le decimos, mira, esto quiero que funcione así, y ellos, bueno, por eso a veces se tarda unos días en que se afina todo lo que es el tema de las configuraciones. Y es más, después terminamos en campo, o como decía Pablo, después en el proyecto final termina, ¿por qué no agregamos tal alarma? O ¿por qué no llevamos también esta alarma por DNP? Y bueno, y ahí en donde entramos nosotros y le hacemos como otros retoques, ¿no? También aparte de como lo había hecho el fabricante, ¿no? Por eso tenemos que conocer muy bien todo esto, ¿no? Para que después uno, por un lado, saber que está haciendo o que realmente el relé va a ser lo que uno quiere, y si hay que decir, en el caso de que uno lo compre ya con la ingeniería armada, si después tiene la posibilidad de tocarla, saber qué es lo que va a tocar, ¿no? Leo, Después, en estos sí. casos en los que se hacen unos retoques, entiendo que vos compras esto, lo compras ya configurado, por ejemplo, en donde sea que habías mencionado tu trabajo o lo que entendí de eso,
y Sí. después te le hacen unos retoques. ¿La responsabilidad de quién es? ¿De la empresa que lo configuró? No, O, de llega- nosotros. No, de nosotros es la responsabilidad. o sea, una vez que le haces un retoque ya perdiste todo el tipo de garantía que No, tenías es del... que nunca la responsabilidad la tiene el fabricante. Si vos le das Para la no- ingeniería tampoco. Tampoco. O sea, la ingeniería, por eso nosotros tenemos que saber muy bien cómo funciona esto y le hacemos las pruebas y todo, porque la responsabilidad es nuestra, no es de la empresa. Por eso estamos nosotros, digamos, ¿no? Si no, que directamente lo haga la empresa, el fabricante, y sea responsabilidad del fabricante. Por eso, ahí está el tema de lo que yo le comentaba antes, ¿no? O sea, en lo que pasó en Transener, es como que no hubo un responsable, o bueno, no sé si, o no lo enfocaron a un responsable, sino que, bueno, en un lugar lo hizo Siemens y en otro lugar lo hizo ABB. Y es como que tampoco es muy lógico responsabilizar a las empresas, porque ellos lo único que hacen es vender el relé, digamos, ¿no? El responsable son la empresa. O sea, por eso, si tiene que haber un responsable que entienda muy bien lo que es la filosofía, como para después pedirle, en caso de que uno no tenga gente trabajando en esto, o sea, que se lo pida al proveedor, bien, ¿no? O sea, que le pida al proveedor o que trabaje junto con el proveedor, pero siempre tiene que haber un responsable dentro de la empresa, digamos, ¿no? O sea, es como, por lo menos en Edesur, en Transener, en Edenor, están los ingeniería de protecciones, que son los responsables de que esto funcione bien, ¿no? O sea, no se le puede responsabilizar a la empresa, ¿no? O sea, sí se responsabiliza a la empresa si el equipo tiene errores, ¿no? O sea, como muchas veces ha pasado, de que, no sé, se reinicia hubo casos que en un principio esta serie, el PCM 600, otra versión, creo que la 2, o sea, 2.9, bueno, antes arrancamos con la 1 y pico, cuando apenas aparecieron, y, y tenía error de que te daba toda la impresión de que se comunicaba con el relé y le enviaba el ajuste y la configuración, y después en realidad no le enviaba nada, ¿no? Entonces, o sea, después de varias Leo, veces, bueno, esos son errores que sí se responsabilizan al fabricante, ¿no? O sea, cuando pasan esas cosas, o que el firmware que tiene el equipo está haciendo dentro del algoritmo de una función, no está haciendo cosas como deberían hacerse, ¿no? O sea, eso es otra cosa que también. Pero todo lo que es el tema de la lógica de configuración o de la filosofía de cómo funcione, es todo responsabilidad del departamento de protecciones de la empresa, digamos, ¿no? Sí, no, te quería aclarar que ese caso nos había pasado con los REL 670 versión 1.0 y versión 1.1 con el PCM 600 versión 1.6. claro, De eso que nos decías, porque eso, bueno, fue la evolución de los software de los CAP, ¿te acordás de los 500 y pico al claro, que PCM era 600? lo de los 500, claro. Claro, y ahí cagamos. Pero bueno, nada de ese Claro, comentario. cuando apareció esta serie, apareció, bueno, con esos problemas. Por eso cada vez que aparece una serie nueva que un fabricante es como que evoluciona, ¿no? Y aparece una serie nueva, es donde uno tiene que estar muy atento a encontrar errores, porque aparecen un montón de errores, ¿no? Después, ya con el tiempo, se van
limpiando porque cada uno de los usuarios van aportando distintas fallas y se va solucionando, ¿no? Pero al principio siempre aparecen un montón de cosas, o en el software, o en las funciones, o bueno, hasta en la parte de comunicación, o se perturban, bueno, un montón de cosas que tiene la electrónica, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si está claro un poco, o sea, que no se puede responsabilizar Sí, quedó claro, sí. a un fabricante, porque si no es como que no tiene eso por qué, ¿no? O sea, eso es como Yo creí lo veo. yo tenía en mente que la responsabilidad era del fabricante y a lo sumo el departamento de protección del usuario final era el que tenía que supervisar. Pero entendía Claro, que sí. bueno, en nuestro caso no. O sea, en nuestro caso, tal vez en otra empresa lo pueden llegar a hacer, porque como, por ejemplo, ABB, yo sé que montó un montón de subestaciones para YPF, ¿no? Y me parece que fueron casi todas las subestaciones que hizo para YPF fueron llave en mano, ¿no? O sea, lo que se llama llave en mano es como que directamente creo que no hay nadie, o habrá uno de YPF que mira ahí un poco a ver cómo va la obra, pero después el responsable en ese caso sería así, todo lo que cuando uno entrega llave en mano, es como que ahí un poco la responsabilidad sí pasa a ser del proveedor, pero ya es no solo vender un relé, sino ya está vendiendo toda la ingeniería, ¿no? O sea, toda la subestación entera, ¿no? Entonces, en ese caso sí, es como que puede ser que sea la responsabilidad de que te hace todo el montaje, ¿no? O sea, por un determinado tiempo, ¿no? Que un poco lo que le pasó también a Transener, ¿no? Que Transener se puso, me parece, a meter cosas así en 61850 y todo así medio en llave en mano, sin estar con alguien capacitándose o con respecto al tema o cómo se fue haciendo, porque es algo que tenés que estar muy canchero o medio meterte como para entenderlo bien, el tema de trabajar con la norma, bajo la norma, la IEC 61850. Entonces, después se fue el proveedor y los tipos no saben cómo está, o sea, llegan a tener un problema y no saben después cómo está armado. Por eso es como que es un bien necesario el tener gente como fija, ¿no? O sea, no darle el laburo así a un proveedor y que después se vaya y te deja el balurdo, ¿no? Pues siempre aparecen cosas, siempre. O sea, entonces... Leo, una acotación más. Eh, Obviamente, si vos tenés una empresita de distribución en Mendoza y tenés 20 clientes, no vas a tener un departamento de ingeniería de protecciones. O sea, podrías tenerlo. Nadie te dice que no. Pero lo más lógico sería que no lo tengas. El tema es que hay un montón de cosas asociadas atrás a la protección, que hay tema de cosas de control, de cosas de monitoreo, de alarmas, de oscilografía, incluso muchas veces te contactan la gente de mantenimiento para decirte, che, bueno, dame una mano para localizar la falla, qué viste, la falla es adentro del trafo, es afuera, es en la mitad de la línea, es en la otra punta. Y si vos no tenés a alguien de protecciones adentro de tu empresa, se te complica, o sea, tenés que llamar al proveedor y decirle, che, hola, sí, Dona Bebé, ¿me puede mandar un ingeniero para que vea esto? Y si vos sos una empresita chiquita, por más que bien le vas a pagar a Bebé y le vas a pagar perfecto, a Bebé tiene 1.000 millones de cosas más importantes que hacer, entonces te va a mandar un ingeniero cuando le pinte, el tipo va a venir y va a ver las cosas cuando le pinte, y vos por ahí tenés cuestiones que tenés que resolver en el momento. O sea, por ejemplo, a Camesa se le tienen que entregar los informes de cuando hay una falla o algo así. Tenés una ventana de 24 horas para entregar el informe.
Imagínate si Trasva o Transener o Edenor o Edesur qué sé yo, no tuviesen gente de protecciones. Tenés que pagarle un servicio a Siemens, a BB, a GE, a quien sea, que esté, o sea, onda Microsoft, que está a las 24 horas, tenés 24/7 a un ingeniero disponible para vos. Seguro que eso te va a salir más caro que tener un departamento de ingeniería. En definitiva, la balanza pasa por ese lado, creo. O sea, son cuestiones de, son análisis técnico-económico. Pero para una empresa de distribución de mediano porte, o sea, no te digo de algo mucho más chico, o de sur, que sea, algo mucho más chico, ya deberían de tener, aunque sea una persona, no te digo que tengas un departamento, pero por lo menos tener una persona que tenga conocimiento, porque después no podés delegar toda la responsabilidad en un externo. Y bueno, y sí, en esto es un tema muy delicado, ¿no? O sea, acá enseguida es como que la responsabilidad pesa, ¿no? Después no te lo pagan en ningún lado, digamos, ¿no? O sea, esto, aunque vos estés protegiendo equipos que valen 3 millones de dólares y no lo ven, digamos, ¿no? Es como que sos parte del equipo, digamos. Pero bueno, al margen de eso, porque es mucha responsabilidad. Pero por eso el que se dedica a esto es como le gusta, ¿no? Porque es algo en donde no lo hace ni por la plata, ni por, o sea, ni tampoco le tiene que tener miedo a la responsabilidad. Por eso uno si le gusta, tiene pasión por esto, es como que ya lo va haciendo como de taquito, digamos, ¿no? O sea, como así algo ya. Por eso es como que uno tiene que estar continuamente al día, ¿no? O sea, uno se tiene que estar informando todo el tiempo de estar participando, por ejemplo, en cosas así del SIGRE o de seminarios que hacen ABB, Schneider, y o sea, en todo hay que tratar de estar participando para poder ir teniendo lo que se viene, entonces uno ya después va estudiando lo que se viene y bueno, después y así, ¿no? Es constantemente un aprendizaje, ¿no? Ese sería un poco esta profesión. Pero bueno, entonces, sigamos con esto. Por un lado están las entradas analógicas, ¿no? O sea, acá estos serían como un bloque, ¿no? O sea, un bloque de medición. Esto depende de la cantidad de bloques que se pida, ¿no? Esto también es como que viene, o sea, el proveedor le va a poner lo mínimo indispensable y después si uno quiere agregar más cosas, como yo le comentaba, de utilizar tal vez para otras funciones o separar y necesita, o por ejemplo tiene 2 interruptores, ¿no? Entonces necesita 2 bloques de interruptores, tiene que pedirlo. O sea, las entradas, por ejemplo, yo quiero insertar una función, acá un bloque de función, tengo, bueno, disponibles distintas funciones, ¿no? Como para control, para señales así que pueden llegar a venir por 61850. Y acá están los otros que me sobran, ¿no? De bloques de analógico. O sea, este relé tiene 12 bloques de entradas analógicas, como para poder utilizar, ¿no? Las demás ya están utilizadas. Acá hay la 1, está utilizada. Ah, no, bueno, acá hay más. Acá. Ah, bueno, no sé por qué yo la 5, si quiero poner la 5,
puedo poner la 5. O sea, después acá tiene también otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, en este caso es 3. Ah, porque esta puede ser que ya esta en realidad. Ah, no me dicen cuánto. Bueno, a ver si en otra función, después lo vemos, que quería comentarle. Bueno, entonces, en este caso se utilizó las mismas entradas analógicas, o sea, de los bornes, y se fueron separando para distintas funciones, ¿no? O sea, es como que para distintas funciones se fueron llevando distintos bloques. Porque estos bloques tienen así la posibilidad de que sea los ciclos esto a 3, pero también tienen otros, que en este caso no sé por qué sale solo 3, digamos. Tiene 8 y creo que 1, ¿no? Dependiendo para el uso que se le... Eso para no generar así como un flujo de información al microprocesador. Entonces, para las funciones de protección principal, se utilizan como las de que son más rápidas, ¿no? Como que, y después para la parte de medición, se utilizan otro ciclo, ¿no? O sea, otra forma de pasar la información como más lenta. Después, aparte, también va a depender, qué raro que acá no lo diga eso, porque esto antes lo decía, me parece. Cada función también, ¿no? O sea, es como que va a depender de mis entradas, qué necesitan, ¿no? O sea, si por ejemplo, pongo alguna función, esta de impedancia. Acá está el ciclado de esta función es 3. Vamos a ver, este puede ser también 3. O sea, todo lo que es la parte de las funciones de protección están en 3 milisegundos. Pero, a ver, por ejemplo, una OR, a ver si me deja la posibilidad. Acá están 3, 8 y 100, ¿no? Serían. Por eso, yo puedo usar una de 100 para funciones que no son de protección, sino que capaz que son de monitoreo, de mediciones, que no necesita que sean así, trabajen el microprocesador o la parte del procesamiento lógico, ¿no? Del software, que no lo haga así en forma tan rápida. Entonces, eso también es otra cosa que tengo que ir eligiendo, ¿no? Pero bueno, acá están los 3 bloques principales. Bueno, en realidad acá hay 2 bloques principales y después está acá los de las zonas, ¿no? Las distintas zonas. O sea, los bloques principales son el que ya lo habíamos visto, esto que era la parte de dirección. O sea, acá me entran las tensiones y las corrientes y me sale un dato diciéndome si la dirección es hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Eso va a ir acá, al bloque, al selector de fase, o sea, esta señal entra acá. Esto hay que ir armándolo, o bueno, si uno lo compra ya bien armado, pero esto tiene que estar sí o sí en el equipo, ¿no? Eso, todo esto que les estoy mostrando. Entonces, la función de la protección de distancia, ¿no? Que sería esta, después esto, no solo está la parte esta que se utiliza en la lógica, sino que si voy a la parte de ajustes, este bloque se ajusta con todos estos datos, ¿no? O sea, el bloque
de la función diferencial. Por un lado, tengo que ponerle estas señales, de qué bloque de señales analógicas tomo este bloque de función. Después, bueno, si voy a tener un bloqueo, por ejemplo, en este caso, se bloquea por una señal del falla fusible, que es otro bloque. O sea, el bloque de falla fusible también tiene su parte de ajuste, o sea, el ajuste de la función de falla fusible es como detecta por tensiones homopolar, y, o sea, si aparece una tensión homopolar, porque esto es para detectar si una sola fase se abre, ¿no? O sea, que falló una fase y las otras dos fases de medición de tensión están presentes. Entonces, si tengo tensión de homopolar, pero no tengo corriente homopolar, entonces significa que no es una falla de monofásica, ¿no? Porque también podría tener tensión homopolar en una falla monofásica. Pero si no tengo corriente, o sea, mis corrientes están equilibradas, significa que perdí una fase de tensión de medición, ¿no? Entonces, eso lo detecta esa función, y por un lado, bueno, manda distintas señales que, bueno, habría que ver el tema de cómo es la lógica, que esto está en el manual, el algoritmo interno, de cómo va enviando por qué hay tres salidas, ¿no? Pero una es la que se utiliza para las funciones de impedancia. Entonces, lo que se hace con esta función o con esta señal es bloquear, en el caso de la falta de tensión de medición o de falla fusible, las funciones de impedancia, ¿no? O sea, que al bloquear el selector de fase, ya bloqueo todo, ¿no? O sea, porque, bueno, por un lado, cada una de las zonas, que serían estos bloques, que cada zona, después yo lo puedo, en este caso, bueno, pusimos 5 zonas, o sea, 4 zonas hacia adelante, y la quinta zona esta siempre la estamos hacia atrás, ¿no? O sea, eso después se lo decimos acá, ¿no? O sea, acá la zona 5, en parte del ajuste, puede ser que esté apagada, o sea, puede ser que esté en la configuración, o sea, en la lógica, pero yo después no la utilizo, o la puedo hacer que sea no direccional, hacia adelante o hacia atrás. Bueno, en nuestro caso, usamos la zona 5 hacia atrás. Después, bueno, están los parámetros del TI, el tiempo, y los parámetros del alcance del cuadrilateral, digamos, ¿no? De la función así en el plano de impedancia. Un poco con los datos estos de la reactancia positiva y la directa o positiva directa, y la homopolar, ¿no? Que serían, o sea, no hay ajuste de inversa, porque se considera para el relé, o sea, considera que la positiva es igual a la inversa. Entonces, necesita nada más que estos datos para cada zona. Después está la resistencia de falla, que esto le agrega la parte resistiva del plano de impedancia, si opera o no. O sea, después hay tiempos para las fallas bifásicas y hay tiempo para la falla monofásica, ¿no? O sea, uno podría discriminar los tiempos. Y está el tema de que mínima corriente de operación, o sea que, bueno, esto es como que tiene que superar
un valor de corriente como para que también como pegue, ¿no? O sea, al margen de que esté dentro de la zona. Entonces, acá el equipo, ven que la función de distancia son todas iguales. O sea, uno pide, quiero, no sé, 7 o ya vienen. Puede ya venir también con una cantidad estándar de funciones de estos bloques para uno ajustar las impedancias. O sea, el único acá me queda de impedancia es este, o sea que significa que el equipo ya vino con 5, ¿no? O sea, yo sí no creo que haya, estas son funciones de otro tipo de protección, o sea, de esta misma protección, pero de otra. Y 5 zonas me vino. O sea, si yo quisiera 6 zonas, por ejemplo, o sea, en un caso así de extraño, capaz que quiero tener 2 zonas hacia atrás, por X motivo, o sea, ya este relé no me sirve, ¿no? Por eso el tema de lo que es la especificación técnica. En la especificación técnica uno tiene que definir la cantidad de zonas, no solo quiero con corriente y con impedancia, porque después hay un montón de otras funciones que vienen como asociadas, ¿no? Por eso le estoy mostrando todo esto. El tema del falla fusible, por ejemplo, es una función asociada. Funciones de interruptor. Después está esta otra función, que es la de detectar oscilación de potencia, que esto, los relés de impedancia, por lo general, lo que hace cuando están aplicados así a una línea o un cable, más que nada para líneas largas, ¿no? En donde mi característica es grande, la oscilación de potencia lo que tengo que hacer es bloquear, ¿no? O sea, bloquea las funciones o sea, fíjense que esta salida de la parte de oscilación de potencia, o sea, del bloque de oscilación de potencia, el PCB1 star, lo que hace es bloquear los módulos del ajuste de impedancia, ¿no? O sea, acá está la entrada de esta PCB1 star, que es el bloqueo por oscilación de potencia. O sea, el tema, yo acá había bajado un par a ver si se los muestro, un par de fotos acá que saqué de internet sobre lo que es la oscilación de potencia, ¿no? Para ver si lo entienden un poco. O sea, la oscilación de potencia es como un estado transitorio, ¿no? Porque si fuera un estado permanente, hay protecciones en los generadores que operan, ¿no? Por eso les comentaba que en el caso de que se utilicen el relé para lo que es una línea o un cable, ¿no? O sea, cuando se pierde generación, sea porque se perdió la línea de transmisión o porque el generador se fue fuera de servicio, o también puede pasar en el caso, bueno, que sería un poco lo mismo, ¿no? Donde se pierde queda como oscilando, ¿no? O sea, es como que entra en un estado en que oscila la energía, ¿no? Es como que hasta que vuelve a su estado permanente de equilibrio. Pero durante este momento, o sea, las tensiones en forma trifásica, todo esto lo hace, una de las ventajas que tiene es que no es monofásico, sino que oscila en forma trifásica, ¿no? O sea, las tensiones oscilan en forma trifásica, las tres tensiones,
en donde hacen esto, digamos, ¿no? de bajar y aumentar en forma trifásica la magnitud. Y las corrientes lo mismo. Entonces puede darse que este caso acá, donde las tensiones bajan y que las corrientes suben, que entre en zona, ¿no? Entre en zona de disparo, entre en zona de detecta. Entonces, por eso se bloquea. Y bueno, el algoritmo que tiene de forma de detectar la oscilación de potencia, o sea, la función de oscilación de potencia, es un poco, ya supongamos que, bueno, que viene de acá de la parte de carga, y cuando aparece una oscilación de potencia es como que entra dentro de la zona y sale, ¿no? Es como que, y así puede ser que lo haga 2 o 3 veces o 4 hasta que se estabiliza el sistema. Entonces, todas esas veces que entra en zona o que entra en la característica, la forma de ajustar es como que hay un umbral de impedancia, ¿no? Como muestra acá, más que nada en la parte resistiva, hay como un umbral, y como que tiene que hacerlo en un determinado tiempo, ¿no? O sea, la diferencia que hay en cuando aparece una falla es que si uno pasa por este umbral que ajustó para la oscilación de potencia, lo pasa en forma violenta, ¿no? Pasa en forma muy rápida cuando es una falla. Y cuando es oscilación de potencia, es como que lo hace en forma más lenta. Entonces, es como que uno le ajusta la parte de umbral y como que le ajusta el tiempo ese, ¿no? Como que, pero bueno, eso está como medio bastante estandarizado. A ver qué es lo que le pide acá como ajuste. Bueno, acá estaría el umbral, ¿no? El umbral puede ponerse una reactancia hacia adelante, una resistencia también y hacia atrás, ¿no? O sea, hacia atrás también puede ser un umbral diferente del que tengo hacia adelante. Y un tiempo, ¿no? Los tiempos estos de como que por donde tengo que pasar por estos niveles que ajusté. Entonces, de esa forma, por oscilación de potencia, bloqueo la operación de las impedancias. Después, si se acuerdan de que les comenté que el selector de fase es como que tiene un ajuste también, que sería este. Que puedo hacer que dispare o no. En este caso está ajustado que no dispare, pero sí tiene que estar como la característica del selector de fase tiene que ser mayor a la característica de la mayor de las impedancias, ¿no? O sea, acá está 60 de resistencia de falla y después está de 40 de reactancia, ¿no? O sea, y la mayor está, bueno, en 39, está justo un poquito más grande, y bueno, está en 60, está casi justo como la mayor de las funciones. O sea, no puede estar menos, o sea, la característica tiene que cubrir a todas las demás para que seleccione la fase y opere correctamente las funciones de impedancia, ¿no? O sea, los bloques estos de impedancia. Entonces, como si no funciona el de impedancia, el selector de fase, no funciona de estos otros que son cada una de las zonas, lo que se hace es bloquear el selector de fase por la función de falla fusible, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte de impedancia no funciona si detecta falla fusible o que cayó la llave, ¿no? O sea, hay una
esta que era la falla fusible. Que es este bloque, bueno, que está acá en la parte de tensión. Por un lado detecta esto de la tensión homopolar y que no haya corriente homopolar, y por el otro que hay un contacto de la llave de medición, ¿no? O sea, la llave de medición, porque si se cae en forma trifásica, por ejemplo la térmica de medición, o sea, de los TB termina después yendo a un gabinete o lo que se llama un armario en la playa, ahí cerca de lo que son los TB y los TI, y cerca del interruptor, es como que hay un armario que concentra todos los mandos, eso todo lo que es en forma cableada, ¿no? Hoy, como está hoy. En un futuro eso va a ir cambiando, ¿no? Pero hoy, como está, es todo lo que es cobre, todo lo que es el cableado de las corrientes, tensiones y los mandos del interruptor y señales de alarma y posición y de mandos de seccionadores, todo va a un armario que está en el campo, ahí en la bahía, cerca así al aire libre, y bueno, y ahí se pone una térmica para proteger todo lo que es el cableado de las tensiones, ¿no? De medición. Entonces, y es más, se puede hasta separar a veces los circuitos, en donde se pueden poner varias térmicas. Y se separan los circuitos, uno puede ser para la parte de medición y otro para la parte de protección. Entonces, si cae en forma trifásica, la llave se cae, porque hay o quedó baja, o hay un desperfecto en el cableado, o alguien averió el cable, o se hizo un cortocircuito, y se cae la llave térmica, va a caer en forma trifásica. Entonces, eso tiene un contacto auxiliar que le avisa a la parte de la detección de la supervisión de las tensiones, que la llave térmica cayó, y va a salir también por acá la señal de que bloquee, ¿no? Porque como en ese caso, si caen en forma trifásica, no tengo tensión homopolar y todo eso, ¿no? Para poder detectarlo como si fuera un fallo fusible. Entonces también tengo que tener la señal de la llave térmica que entre al bloque y me bloquee. Acá se invierte, porque esa es una cosa que se viene también arrastrando, y está bien que esté así, que sea así, es que no aparece cuando se cae, ¿no? O sea, la señal. O sea, sino que la señal está permanente. Cuando está en condición normal, por eso se llama llave de medición OK, entonces uno le pone que esté esa tensión permanente en la entrada de señales binarias, cuando la llave está en forma OK, y se invierte internamente porque acá está esperando de que haya una falla, en realidad, un 1 cuando haya una falla, digamos. Entonces se invierte, ¿no? O sea, por eso están estas funciones lógicas de invertir, de juntar después también señales. Bueno, después esto también se puso, pero creo que esta no da disparo, sino que va al oscilo, ¿no? Ahí, como decía ahí, solo va al oscilo. O sea, se utilizó para que arranque oscilo una señal o un valor de tensión, ¿no? Cuando cae por un valor pues puede pasar que a veces no daba disparo, ¿no? O más que nada para detectar fallas en otros lugares, ¿no? O sea, uno si quiere, acá capaz que no hubo un disparo de protección o no operó esta protección,
pero quiere detectar qué vio esta protección ante una falla remota en otro lugar. Entonces, como las tensiones del sistema caen, de todo el sistema, entonces se puso una función de subtensión para que arranque el oscilo, digamos, ¿no? El registrador. Y así uno pues, toma datos de una falla en otro lugar, digamos, ¿no? Eso para a veces cuando uno necesita estudiar cómo vieron distintos lugares las protecciones, cómo vio la falla, y así uno corrobora si está viendo bien, ¿no? O sea, un poco lo que veíamos la otra vez, el oscilo como que lo compara con el ajuste y ve si está en la zona correspondiente que quiere que esté, ¿no? ¿Se entiende todo esto hasta ahora, lo que estoy diciendo? Un poco, un poco de todo, digamos, ¿no? Le estoy comentando. Sí, se entiende, bro. Me van siguiendo el hilo, digamos. Yo lo que les recomiendo, bueno, capaz que ya ahora es tarde para decirlo, ¿no? Pero si alguno no está ahora, por ejemplo, ¿no? Mirando esto que estoy comentando y todo eso, y después dice, ah, bueno, después miro los videos, lo que sea, yo creo que después se le va a hacer más pesado mirar el video, ¿no? O sea, es como que si ya tenemos este rato dedicado a la clase, estaría bueno que estemos todos prestando atención a la clase y el tema de mirar los videos, que dejarlo para un caso muy excepcional y una clase, digamos, ¿no? Que capaz que, porque si no le va a parecer muy denso el mirar después los videos. Conviene prestar atención ya que tenemos este rato y bueno, y aprender de esto, digamos, espero que le interesen, digamos. Capaz que alguno debe decir, ¿para qué quiero esto, no? O sea, pero bueno, nunca se sabe después la vuelta de la vida. Pero bueno, yo por eso les doy así como un poco, le trato de dar un poco la parte práctica también, porque si no la teoría es como, no es, capaz que él dice, ah, pero estamos viendo cosas de más, o para qué quiero esto, pero un poco le muestro cómo es un equipo, para que sepan que realmente después necesitan saber varias cosas, ¿no? O sea, por eso le comentaba lo de la oscilación de potencia, después, bueno, lo que es el falla fusible, bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, que acá es donde yo detecto, acá donde me dice si la falla es monofásica, entonces acá es donde me va a elegir el loop correcto de cada una de estos bloques para que haga el cálculo, digamos, bien, ¿no? O sea, si acá dentro de cada uno de estos bloques va a estar la parte monofásica, o sea, el ajuste monofásico y el ajuste bifásico o trifásico, ¿no? O sea, dentro de cada bloque, o sea, le pongo todos los parámetros y dentro de estos parámetros, como ya habíamos visto que tomaba o sea, para las fallas monofásicas es como que tiene en cuenta la parte de reactancia homopolar o de secuencia cero, y para la parte, para el cálculo de las fallas bifásicas, no. Entonces, eso, bueno, es un algoritmo interno que lo va a hacer directamente el RDE. A ver, que yo acá tenía... Ah, bueno, al final... creo que acá... Bueno, acá está el manual del REL 670. Después lo voy a subir esto. En castellano, en español. Y... A ver, yo acá... este está completo.
porque, bueno, a ver si puedo encontrar rápido estos archivos juntos, y esto en miniatura, o sea, no hay forma de verlo de la otra forma. Pensé que iba a poder ver el índice, pero no tiene forma de ver el índice. Bueno, acá el manual le va a explicar función por función, que es, o sea, acá están todo el tema de los ajustes y todo. A ver si podemos ir. No podemos ir. Pero sería si esto lo ponemos en el buscador. Acá está ya todo el bloque, ¿no? O sea, cada bloque es un tema, ¿no? O sea, que es un tema en donde lo trata por separado todo. Y un poco, bueno, todo como lo vimos, o sea, en la clase pasada, ¿no? O sea, el tema de las direcciones, o sea, acá está también el blindaje de carga, el bloque de cada una de las zonas. Este es directamente el bloque de cada una de las zonas. Bueno, acá está la parte de dirección, qué significa cada una de las entradas de ese bloque. O sea, lo que tiene, o sea, así para todos los equipos, aunque no sean de ABB, ¿no? O sea, una de las cosas que tienen que llevarse a la cabeza, o graficarlo también, ¿no? O sea, cuando en un principio los REL 511, la versión 1, no era así en forma gráfica, como es ahora, sino que era un poco más como si fuera los de Schneider, ¿no? O sea, tipo así era. Schneider, en vez de ser, o sea, tiene también una parte lógica que hay que armar. Schneider, en vez de ser bloques, es como que está lleno de entradas y salidas de las funciones, todo por separado, ¿no? Entonces uno es como que, por eso le decía de que tendrían que armarse en forma mental o hacerlo después en un papel, que cada bloque armarse como la función de cada una de las cosas como hace ABB, ¿no? Por ejemplo, de funciones de impedancia, de funciones de recierre, de funciones de lo que es falla fusible, de las salidas, entradas. Entonces, es como que después lo puede como hacer en cada uno de los relés, ¿no? O sea, porque cada uno de los relés, internamente, el algoritmo funciona de esa manera, ¿no? O sea, funciona como si fuera un bloque y que tiene distintas señales de entradas y después tiene, de ese bloque salen como distintas señales. Que lo que también, ¿no? Lo que se hace es de que señales que me salen de un bloque, las uno al bloque que corresponda como para armar la lógica de cómo quiero que funcione. Entonces, bueno, por ejemplo ¿no? O sea, el Schneider, acá este es un P545, pero en realidad, bueno, es un relé de impedancia con la función diferencial.
¿no? O sea, es como que, por eso lo llama, algunos lo pueden llegar a llamar relé de diferencial, ¿no? El diferencial de línea o cable. Puede ser también de transformador, ¿no? Se podría llegar a usar también, porque tiene la posibilidad de poner un transformador también en el medio. Entonces, por ejemplo, esta entrada, ¿no? O sea, esta entrada, que en el de ABB era la entrada esta del bloque, ¿no? Del falla fusible. Por ejemplo, la de la llave. O sea, esta entrada que acá viene como llave de medición, ok, y entra a esta función acá que dice MCBOP, en el de Schneider, es esta, digamos, ¿no? que es la MCB BTS, digamos. Pero también se hace el mismo procedimiento, ¿no? O sea, acá lo que, bueno, aparte se hizo de retardar, que bueno, en el de ABB, me parece que lo hacemos después a través de algún filtrito o alguna cosa que tiene por otro lado, pero es para que en el caso de que las tensiones no aparezcan antes, o sea, en realidad que no se desbloquee antes sin haber aparecido las tensiones, digamos, ¿no? O sea, porque como aparte, ¿se acuerdan de que vimos que Fourier demora toda una ventana? Entonces, si uno podría llegar a hacer que la señal de desbloquee la función de impedancia llegue antes que las tensiones que está midiendo, y entonces eso puede hacer que yo capaz que estoy subiendo una llave de medición en servicio y que eso haga que dispare el equipo porque detecta lo que es impedancia así, o un cierre sobre falla, ¿no? Que sería un poco lo que a veces aparece que hace que opere en forma instantánea. Es como que si uno tiene corriente y no hay tensiones, es como que tiene una impedancia muy baja, o sea, cero, o tendiendo a cero, entonces como que está en una zona de disparo instantáneo. Entonces por eso se le puso acá que la señal se demore después de que aparece, como para que cambie el estado de bloqueo pase a estar en condición normal la función impedancia después de 500 milisegundos. Esto está escrito en 500 milisegundos. Pero bueno, acá lo que se hace en el PCL de Schneider es también, ¿no? O sea, acá están todas las señales de entrada. ¿Alguien habló? No. Y se van asignando a distintas entradas de funciones, ¿no? O sea, lo que pasa es que acá, por ejemplo, si queremos agregar una, acá, ¿no? O sea, como para que vean. Hay como un listado de un montón de funciones que uno le puede entrar. O sea, yo puedo a una entrada de esta, digital, le asigno que vaya a una señal, ¿no? O sea, que significa o sea, me está, por ejemplo, esta que es, toma la imagen del interruptor. Entonces, esta entrada que cuando el interruptor se cierre se va a activar, le digo al relé de que el interruptor está cerrado. Y bueno, y para la posición abierto lo mismo, ¿no? Por eso el 52A significa que tengo un NA, ¿no? O sea, que se va a cerrar ese contacto cuando se cierre el interruptor. Y un 52B significa que tengo un NC, digamos, ¿no? Del interruptor. O sea que el interruptor, cuando está abierto,
ese contacto está cerrado. Entonces, después tengo por ejemplo, que inhibe recierre, ¿no? O sea, los relés de impedancia también, que lo vamos a ver después más adelante, tienen funciones de recierre, ¿no? O sea, se hacen recierres en las líneas de alta tensión. Un recierre, digamos, por lo general, ¿no? No es como en la parte de distribución, que se coordina con el fusible, con los seccionalizadores, con los reconectadores, sino que en alta tensión es una falla monofásica y un solo recierre, ¿no? O sea, por lo general, ¿no? Por eso, yo lo que les comento son como un poco la filosofía que utilizamos nosotros. Puede ser que la cambie según en otros lugares, ¿no? En otros lugares puede ser que se haga un recierre ante falla bifásica, ¿no? Porque, bueno, como está el tema de que muchas veces las fallas bifásicas, las fallas monofásicas comienzan, o sea, como falla monofásica, pero después como se ioniza el aire, terminan siendo bifásicas, entonces en algún otro lugar o en alguna otra empresa, en algún otro país o lo que sea, tal vez digan, bueno, hagamos un recierre en el caso de que una falla también, si la detecta bifásica, ¿no? Si es, nosotros no, nosotros solo las monofásicas hacemos recierre. Es como si hubo una fuga o tocó una ramita o algo que ya después se extinguió y no es permanente, ¿no? Por eso cierra y ya no vuelve a abrir en el caso de que si la falla siguió, pero no vuelve a cerrar, es solo un cierre automático. Eso en las líneas, ¿no? Siempre acuérdense de que los recierres en los cables no, siempre va en las líneas, ¿no? O sea, cuando tenemos casos en donde la falla o sea, tenemos probabilidad de que la falla sea una falla transitoria, falla fugaz. En los cables, por lo general, si hay una falla, es permanente, ¿no? A no ser que sea que la ve ya en la parte de la subestación, ¿no? Cuando salió al aire libre, ¿no? Pero eso serían casos muy poco probables, ¿no? O sea, el falla en el cable es que el cable fue dañado o hubo un empalme que se deterioró, y bueno, y eso es permanente, ¿no? O sea, no es transitorio. Entonces, por eso en los cables no se hace recierre, solo en la línea se hacen recierre. Bueno, acá les muestro un ejemplo de todas las señales que no me vienen como en bloquecitos como el de ABB, sino que yo acá tengo que buscar y bueno, saber, ¿no? O por el manual o ya por intuición o si tengo las señales de entradas de posición del interruptor, bueno, buscar estas que están asociadas, ¿no? a lo que es el interruptor, ¿no? Lo puedo hacer también por fase, ¿no? Se podría entrar de cada una de las fases por separado, si es que el interruptor es unipolar. Pero en el caso que tengamos un juego de contactos así auxiliares, que el relé es tripolar, o sea que se mueve en forma trifásica, se lo pongo, bueno, al que es trifásico, ¿no? Y así, ¿no? O sea, se va armando. Después, por ejemplo, acá el recierre, ¿no? Yo quiero bloquear el recierre. Por un lado, tengo acá que una llave que está en el tablero, de que me lo pone activo o me lo inhibe, ¿no? O sea, inhibir el recierre, bueno, en vez de usar el on-off, ¿no? Que podría llegar a estar, tal vez, en esta función,
inhibe directamente, digamos, ¿no? El recierre. Y después, por otro lado, se bloquea. Todo esto es algo que también, ¿no? O sea, es filosofía de nuestra empresa. Esto puede variar, puedo hacer que no se bloqueen por todas estas cosas, ¿no? Pero supongamos que esto Leo, es una... Sí, no te quiero cortar, mira que faltan 10 minutitos. dale, bueno, Te digo sí. para que no arranques con algo que después quede colgado. Ok, gracias, Pablo. Pero bueno, yo un poco para que vean para qué está esto, ¿no? Para qué se usa el PCL, ¿no? O sea, es un poco para en este caso, ¿por qué no viene preconfigurado, como les decía antes, ya sin la posibilidad de toquetear todo esto, ¿no? Si yo voy a tener o sea, yo en el preconfigurado tal vez tengas ya las entradas como para poner el interruptor, entradas como para poner el falla fusible. Pero bueno, por ejemplo, yo capaz tenga 3 entradas para que bloquee, por ejemplo, ¿no? 3 entradas para el bloqueo, o una entrada, porque esto venía una. Entonces tengo solo una entrada de bloqueo y yo lo estoy bloqueando por 7 cosas diferentes, ¿no? O más. No sé acá cuánta cantidad de cosas hay. 6 o 7 cosas. Entonces, me pierdo por un lado, de diferenciar qué es lo que me está bloqueando el recierre. O sea, un poco para eso es el tema del PCL, ¿no? O sea, el ir armando. Bueno, yo voy a tener acá todas estas entradas que me bloqueen el recierre, después señales que me van a activar los LED, o en este caso ahora se están usando señales también para enviar vía protocolo, ¿no? O sea, yo puedo tener señales que me entren al relé en forma física y después enviarlas a la parte de telecontrol por el protocolo de comunicación, ¿no? Entonces, todas esas cosas antes no tenía la posibilidad de hacerse. Al margen de que si esto me lo dan armado o no, ¿no? O sea, era como que ya venía muy rígido. Entonces, yo acá, por ejemplo, ¿no? O sea, la función, los distintos contactos, ¿no? De salida. Estos son los contactos de salida. Yo le voy asignando distintas señales, ¿no? O sea, acá por ejemplo, el recierre bloqueado. Acá aparece que tengo un recierre bloqueado en este contacto y después tengo otro recierre bloqueado en este otro contacto. El de uno lo armo de una forma de que tenga que ver por el interruptor o que se bloqueó y el otro es que está bloqueado de forma intencional, ¿no? O sea, de que ya en sí la función está bloqueada, digamos, no por algo que me lo bloqueó externo, o sea, que me lo bloqueó algo externo, digamos, ¿no? O sea, o los tiempos del interruptor no fueron los correctos, por esto el recierre se pone muy mimoso con el tema de la imagen del interruptor, ¿no? Entonces, esto no tenía la posibilidad de decir, bueno, yo quiero un contacto y armar una lógica de que me salga por una señal para yo después tenerla como alarma, ¿no? Eso es lo que me permite el PCL, ¿no? Si esto después lo hago que me lo haga el proveedor, le tengo que detallar todas estas cosas que están viendo acá
cómo quiero que funcione, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que es el SOF, esto SOTF es el cierre sobre falla. O sea, yo el cierre sobre falla, pues lo quiero hasta que me vea hasta una zona 2, ¿no? O sea, yo el SOT, si quisiera, o sea, acá le estoy agregando, por ejemplo, otra función de entrada, digamos, no de salida como antes. Entonces, el SOT, a ver si está. Acá tengo la misma función, pero distintas posibilidades, ¿no? O sea, acá es como yo acá un poco estoy armando también en el PCL, no solo las salidas, entradas, sino, bueno, esto aparte de que ahora acá está mandando a un LED, también así se va a mover después también la salida de disparo, ¿no? O sea, con esta misma lógica. En donde, bueno, esto después lo vamos a ver, que hoy ya se nos acaba el tiempo. El tema del cierre sobre falla. O sea, el cierre sobre falla significa de que si en el momento que cierro el interruptor hay como una ventanita ahí, que es el algoritmo propio del soft, es una función que tiene el relé, que abre una ventana que dura, por lo general, son 500 milisegundos esa ventana, ¿no? Que entonces cuando recibe que cerró el interruptor, o sea, recibe la señal de que cerró el interruptor a través de los contactos, esos que vimos antes, y de las entradas, o a veces también puede ser que lo detecte por un mínimo corriente, ¿no? Y que como que si ya circula esa corriente, significa que el interruptor cerró. A veces se puede hacer de esa manera también. O a veces está incluido que no se puede sacar y ya viene como una forma de detectar la posición del interruptor de esa forma. Entonces, si aparece una falla, yo lo que le puedo decir acá es que hasta dónde quiero que vea y que me lo interprete como que opere como cierre sobre falla. Porque el cierre sobre falla lo que va a hacer es que opere en tiempo cero, ¿no? Entonces yo puedo hacer que, bueno, que vea hasta la zona 4, que es ver una falla muy lejana. Mi relé que estoy acá midiendo en este lugar, acá lejos, me va a operar en tiempo cero, ¿no? Y la falla la está detectando en otra subestación que tendría que operar otra cosa antes. Por eso lo que en la filosofía solo está hasta zona 2, digamos, ¿no? Porque como que zona 2 estaría dentro todavía del margen de lo que estoy queriendo proteger, ¿no? Ya no le pongo zona 3 que también me dé disparo si detecta un cierre sobre falla. ¿Se entiende un poco todas estas cosas? Cómo tengo que ir teniendo en claro cómo quiero que funcione el equipo, como para que uno ir armando la lógica, bueno. Y esto pasa lo mismo también en ABB, ¿no? El tema de asignarle hasta dónde quiero que detecte o hasta dónde quiero que me considere un cierre sobre falla. O sea, que me abra en forma instantánea y no esperar el tiempo ni de zona 2, y si le pongo de zona 3 tampoco, o sea, el tiempo de zona 3 pasaría a ser de 0. Bueno, no sé si alguna pregunta en estos 2 minutos, 1 minuto, que quieran preguntar algo. Leo, No lo sé. de los recierres, me entró ahora la duda. Si había alguna falla, se cerraba, y si volvía a haber una nueva falla, no se cerraba. Pero si no había una nueva falla, después para que se reinicie el sistema, ¿había que pasar un tiempo o había que hacer alguna configuración? Claro, hay un ajuste que viene en el bloque de recierre. O
O sea que Un es temporizador. claro, tiene, por ejemplo, a ver el de ABB, tenés este es el bloque de recierre, ¿no? Todo este bloque. Y esto tiene un ajuste, digamos, que era un poco acá, ¿ves? Acá está el ajuste de ese bloque. O sea, el bloque entero es esto. Bueno, acá la cantidad de shot, bueno, que nosotros le ponemos 1, podría ser hasta 5, pero según para dónde lo esté usando. Después, bueno, esto, si el modo, o sea, para fallas trifásicas, para fallas mono bi, bueno, nosotros lo ponemos de esta forma y después en la lógica lo definimos, le terminamos de definir que solo para las o sea, lo dejamos que sea para las 3 fallas, pero después en la lógica lo terminamos de definir. Y acá están los tiempos, ¿ve? Acá está el tiempo muerto, o sea, bueno, acá un poco la posibilidad que tengo del interruptor, o sea, de abrir, cerrar, abrir, sin que cargue el resorte o algo. Por lo general nosotros tenemos puesto así, en OCO, porque te da la posibilidad de, sin que haya ninguna, o sea, si vos sin que esté conectado a ninguna maniobra, el mecanismo del interruptor ya te deja abrir y volver a cerrar y volver a abrir, ¿no? O sea, la idea. Pero bueno, hay interruptores que capaz que no te dejan volver a abrir, digamos, ¿no? O te dejan, o sea, cerrar y abrir, digamos, ¿no? Sería un poco, no te dejan el que vos puedas ya con el carga resorte abrir, cerrar y abrir. Pero bueno, acá sería el tiempo, el tiempo de 10 segundos, sería como el tiempo en donde se reinicia el temporizador, o sea, se reinicia, si aparece una falla después de los 10 segundos, es como que vuelve a hacer un recierre. Claro, bien. Genial, gracias. Bueno, hasta el lunes que viene. Ah, una cosita antes que se vayan. El miércoles, digo, el lunes 28, o sea, tenemos un invitado que es compañero nuestro, que ya dio clase, así dio otras presentaciones los años anteriores, pues él estuvo como estudiando el tema de los relés frecuencia, entonces me pidió este año si quería que la dé también, y le dije, bueno, que sí, y bueno, quedamos para el lunes 28, que nos va a dar como una explicación todo el tema de los requerimientos de camisa, un poco entrar en el tema de frecuencia, digamos, cómo se ajustan los equipos de frecuencia y todo eso. Federico Sinelli, que es compañero nuestro, digamos, de acá de Denor. Genial, Así que bueno, buenísimo. esta no se la pierdan, que va a estar buena esa clase, ¿no? El 28. Buenísimo, buenas noches, hasta luego. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego, chicos. Buenas noches.